Hello, everyone. Good afternoon. How are you doing today? Hello, guys. Welcome to another session. Hello, And thank you teacher. for being here. How are you? Hello, teacher. Hello. Hello, everybody. How are you doing? How was your weekend at home? Good. That's fine. in the measure of what's possible, right? Yeah. Sure. I get it. Thank you very much for your homeworks, for everybody who have sent them. Remember, everything we are doing nowadays, it's important, but the grades are only for extra points, okay? That will change in the future, however. I'm not sure when we'll have another meeting, but at least during these first 2 weeks, any homework that we have is going to be for extra points, but you have to, anyway, pay attention to the classes because we are continuing with important things, okay? All right. Okay. Now, there is something that we are going to be using a lot during this course, and it is a certain verb form, and that is the participles. But before we get into that, I'd like to have a very small review with you of something, okay? I'd like to have a little grammar review of something, and I think this is very useful in my experience for actually attacking the contents that we're going to have to deal with throughout the course. Okay, so please pay attention to the screen for a moment. Okay. Let's have a little review with you guys. Okay, let's have a little review with you. Okay, it's going to be a little bit of a grammar review. So many of you probably already know these things very well, but it is also possible that some of you are kind of forgetting a few things here and there. For example, it is very common to make this mistake, even with intermediate students, that you're narrating something in the past, but you only use the verbs in the present. I mean, you use the verbs in base form, right? That is something very, very common. Es muy típico, ¿no? Que a veces estamos narrando algo en el pasado, algo que ocurrió ayer o hace mucho tiempo, cualquier cosa, y seguimos usando los verbos solo como si estuviesen en presente, usamos los verbos en su forma base en inglés. Entonces, errores como ese es algo que posiblemente la mayoría de ustedes no los está cometiendo, pero en mi experiencia sí suelen ser muy frecuentes, ¿sí? Entonces, si es que la clase de hoy de todas maneras se les hace extremadamente fácil y sienten que ya esto es cosa sencilla para ustedes, aún así tengan un poquito de paciencia, porque nuevamente, en mi experiencia, esto sí suele ser bastante útil para mucha gente. All right? Okay, so that's the thing. Let's take a look at this. So we have some tenses, right? Do you remember what are tenses? Do you know what is the meaning of tense when you're speaking in English? You can talk. Oraciones. Actually, well, that is sentences, which is sounds kind of similar, but Frases. yes, tenses. You know what are tenses? These are Tiempos. Yes, correct. Tiempos. When we are speaking about grammar, of course. So tenses son los tiempos gramaticales, okay? So you can have the present tense, the past tense, but actually, what tenses do you know? What tenses do you remember from what you have studied in previous courses? What tenses do you remember? Simple present. Yes. Past progressive. Very good. Present continuous. Yes, correct. Very Simple good. present. Present perfect. Exactly, yes. Perfect. Very good examples. Correct. Thank you very much. Exactly. We have all of those, right? We have all of those. So let me draw a little chart here, a very easy chart. Fundamentally, we have
the following tenses. Okay, let me just, it's kind of hard to handle with the screen windows and everything, right? So fundamentally, we have only these 3 tenses in English, and also in Spanish. You know, what is lucky about learning English is that English and Spanish are not that different, actually. No son tan diferentes el inglés y el español. Tenses, they are both languages that are very much oriented toward time, and therefore toward tenses. Ambos son idiomas muy orientados a los tiempos, ¿no? So we have, of course, the present, we have the past, and we also have the future, right? Sorry, let me use the same color. Let me use the same color for everything, actually. Okay, present, past, and future, right? So basically, these are the tenses. Básicamente, esos son los tiempos. However, these tenses can vary in the modes in which they occur. Pueden variar en los modos en los que ocurren. So those modes can be simple. Besides simple, what other mode do you have? Perfect. Yes, one is perfect. So we have the simple, we have the perfect, and there is one more. You mentioned it. Yes. We have the continuous, or Continue. yes, the continuous also has another name. Somebody mentioned it a moment ago. It can be called continuous or Progressive. yes, progressive. All right, very good. So you know the simple is the basic thing, right? The continuous or progressive, this is expressed to say that something is happening in the moment in which you are talking, or in the moment about which you're talking about, right? It is a continuous action that is happening, right? And well, the perfect, we'll see it a little bit more, okay? But basically, those are the things that we have. And therefore, you can combine these, and of course, you can have, let me change it again. So we have present simple, we have present continuous or progressive, which is the same, and you have present perfect. And the same thing for the past and also the future, right? We have the same thing for past. We have past simple. Let me this, all right? We have past simple, past continuous, and past perfect as well. And the same for the future, right? You can have future simple, future continuous or progressive, and also future perfect, okay? So basically, these are the tenses that you can have. It's everything is about present, past, and future, but you can have these forms, these modes of the tenses, okay? Good. Now, here's the thing. If we make a little quick summary of things, okay? So let's say present simple, okay? Of course you have studied all of this before, so I'm not going to delay a lot of these things. No me voy a demorar demasiado en esto, because they are things that you have already studied in previous courses, right? But let's just quickly take a look at this. So can you give me a sentence using present simple? I am study. All right, I study. It could be, I don't know. What majors? Do you remember what are majors? Major is your university study, es su carrera universitaria, ¿no? No se olviden esto que veíamos en una clase pasada. Career es la carrera ya cuando ustedes están ejerciendo. Career is when you are working and making money. That is your career. But what you study at the university, that is your major. In Spanish, both things are called carrera, right? But in English, we have a different name. So what is a major, for example? Give me an example of a major. I study Architecture. Architecture. Okay, thank you. So yeah, that is a perfect present simple example, right? I study architecture. Now, let's make this sentence
Negative. How do we make it negative? How do you say, yo no estudio arquitectura? I don't study don't study. architecture. That's right. I don't study architecture. Correct. ¿Cómo le preguntan a alguien, ¿estudias arquitectura? Do you study architecture? Correct. Do you study architecture? Correct. Yes, pretty good. How do you ask somebody, ¿qué estudias? What do you ask that of somebody? ¿Qué estudias? What? Yes. What do you study? Now, here's the thing. Yes, in the present simple, well, first of all, ¿cuáles son algunos errores comunes? Decir, por ejemplo, qué sé yo, I am studying architecture. This is a very, very, very typical and common mistake. ¿Ok? Este es un error muy, muy común. But it is a mistake. Pero es un error. ¿Qué es lo que me está sobrando en realidad en esta frase? What is there that shouldn't be there? El verbo ¿No es cierto? to be. Exacto, el to be, el am en este caso, correcto. That's right, very good. Porque si le traducimos literalmente a I am studying architecture, ¿cómo me quedaría? En Yo español. estudio arquitectura. Soy arquitectura o yo estoy. estudio. Sí, yo exacto, sería estudio como yo estudio arquitectura, ¿no? Arquitectura. Claro. Entonces, yo estudio arquitectura, no me funciona muy bien. Ahora, lo que sí podría decir es, yo estoy estudiando arquitectura. Pero eso ya no sería un presente simple, eso sería un presente continuo, ¿no es cierto? Y en inglés eso también tiene su forma, ¿no es cierto? Entonces, aquí en realidad lo que sí me sobra es el am. Echémosle solo al am. All right? Let's just scratch this one, okay? So I study architecture. And as I told you, that is a very, very common mistake. Ese es un error muy típico, el meter el to be en todas partes, ¿no? Claro, como es lo primero que aprendemos del verbo to be, después le ponemos hasta en la sopa, es como ají, el to be va en todo, ¿sí? Pero no en realidad, no debería, ¿sí? Okay, it shouldn't be on everything. Okay, very good. Now, what is another very common mistake to say something like this? Si quieren decir el negativo, decir I not study architecture. This is also a very typical mistake, architecture, okay? O también otro error, I not study architecture. These are very, very common mistakes that I would like you to avoid. Son errores muy típicos que me gustaría que los eviten, ¿no es cierto? All right? Tanto cuando escribimos como cuando hablamos. Recuerden eso, pongan mucha atención, traten de repetir y practicar y no se olviden al hablar, ¿no es cierto? All right? Very good. ¿Cuál es un error muy típico en las preguntas? Quieren preguntarle a alguien, ¿estudias arquitectura? ¿Y cuál es el error súper frecuente que suele ocurrir aquí? What is a very, very common mistake that happens here is that we say, are you studying architecture? Again, otra vez el verbo to be, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente vienen a estar mal estas estructuras. Then, again, these are mistakes. That's right, so not are in this case, right? Remember that. Recuerden, si están hablando en presente y están usando un verbo, ¿no es cierto? No van a mezclar con el verbo to be, sino para las preguntas tienen que usar los auxiliares. You need to use an auxiliary, that's right. So these are very, very common mistakes, what we have on the right? Those are the mistakes, okay? Ok, ahora claro que hay casos en los que tengo que decir I am, casos en los que tengo que preguntar are you, pero esos casos son cuando digo con el verbo ser o estar, el verbo to be, eres, estás, por ejemplo, ¿cómo le preguntan a alguien, ¿estás casado? Are you married? Ahí sí, con are you, pues porque es estás, es ser o estar, ¿no es cierto? Le preguntan a alguien, ¿eres de Cuenca? ¿Cómo le preguntan a alguien, ¿eres de Cuenca? Are you from Cuenca? Cuenca? ¿Pero por qué? Cuenca. Porque es eres de Cuenca, ser o estar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las formas de ser o estar? En español son un montón, pues, ¿no es cierto? Soy o estoy, eres o estás, somos, estamos, es, está, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando tenga eso, cuando tenga un eres, estoy,
está. Ahí sí vamos a usar en inglés los to be's, pues el are, el is, pero si no, no. Aquí, ¿cuál era la frase? Yo estudio arquitectura. En ningún punto puse yo soy o yo estoy, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué significaría en español? Do you study architecture? Estudias arquitectura, ¿no es cierto? En ningún lado dije eres o estás, solamente dije estudias, ¿no es cierto? Entonces no se olviden, en esos casos en inglés, no meter el are, que es un error súper típico. ¿Ok? Is this clear? Are we clear with this? Yes. Yes. Okay, very good. Now, take a look at this. Again, very common mistake. What are you studying? También típico error, ¿no es cierto? Because of the same reasons that we already saw. But what is another mistake that is very common here? Es un error no tan grande, pero sí es un error de todas maneras. Le preguntan a alguien, ¿qué estudias? Y dicen solo, what you study. No lo hice, pero les apuesto que, aunque yo sé que de lo que les escuché y de lo que hemos conversado hasta ahora, les oigo, su pronunciación es buena, sus estructuras son buenas, pero aún así, es muy probable que si yo les hubiese pedido que digan en inglés ¿qué estudias? Varios de ustedes a lo mejor hubiesen dicho solo así, ¿no? What you study, ¿sí? Pero lo correcto que es, what do you study? All right? So, here's the thing. A lot of times, do you remember these? We have basically two fundamental types of questions. We have yes or no questions, like for example, do you study architecture? And we have WH questions, like for example, what do you study? Remember that? Yes. Yes. Of course, yes or no questions you can answer with a yes or a no. Can you give me an example of a yes or no question in present simple? Do you Anybody? like Do you like bread? Yes, very good. Do you like what, sorry? Bread. Yes. Do you like bread? Very good. Do you like bread? Perfect. So I can say, yes, in my case, of course, yes, I love it, right? Of course. And somebody else can say, no, I don't like bread. Okay, so it's a yes or no question, right? Puedo contestar estas preguntas con yes o no. Típicamente dudas en presente, ¿no es cierto? Se responden con yes o no y está bien, ¿no es cierto? Ahora, can anybody give me an example of a WH question? Where's the dog? Perfect. Where is the dog? ¿Dónde está? Y si yo respondo eso con yes, where is the dog? Yes. No estoy diciendo nada, pues, ¿no es cierto? Entonces, correcto, muy bien. Esa no es una pregunta de sí o no, esa es una pregunta informativa, como se les conoce. Tengo que dar información que va más allá de un sí o un no, ¿no es cierto? That's an informative question. You have to provide some more information than just yes or no, but they are also called WH questions because of the WH words, right? How do you say que in English? Sorry. How do you say que? What, right? What? Uh-huh. How do you say dónde? Where? Where? How do you say cuándo? When? How do you say cuál? Which one? Or which one? Yes, very good. How do you say quién? Who? Who? Very good. How do you say, a ver, tenemos what, where, when, which, who? How do you say por qué? Why? Why? That's right. How do you say de quién? Tal vez esta no lo sepan todos. How do you say de quién? Oh, that's new? That's a new one? Let's learn it then. Esa tal vez es nueva. Whose? Whose. That's right. No confundir con who apóstrofe S, que suena igualito, no whose, sino este whose es de quién. Whose. For example, if I say, I don't know, whose is this car? ¿Qué estaré preguntando ahí? What is the question? Whose is this car? ¿De quién es este carro? Yes, exactly. Very good. ¿De quién es este carro? Okay, very good. So, what, where, when, which, who, why, whose. Me falta alguna por ahí. And what is the only one that doesn't begin with WH? How? Correct. Very good. How. Very good. And what is the meaning of how? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo o cuán también puede ser, ¿no es cierto? How are you? ¿Cómo estás? How do you do this? ¿Cómo haces esto? Pero también si pregunto, how big is Ecuador? ¿Cuán grande es Ecuador? ¿Qué tan grande es Ecuador? ¿No es cierto? How tall is John? ¿Cuán alto es John? John, ¿no es cierto? How much?
How much? How How many? Claro, exacto. El cuánto, ¿no es cierto? También, correcto. ¿Cuánto? ¿Cuántos? That's right. Very good. How old are you? Literalmente, si ustedes preguntan, how old are you? Literalmente, ¿qué están preguntando? ¿Qué tan viejo es? ¿Qué edad Sí. tienes? Exacto, claro, literalmente están Sí. diciendo qué tan viejo eres tú. Viejo How eres. old are you, ¿no es cierto? Y claro, en términos prácticos se traduce como cuántos años tienes, qué edad tienes, porque así lo decimos en español, ¿sí? Pero claro, literalmente sería cuán viejo eres tú. All right, very good. So, of course, yes. WH questions begin with a WH word. Se llaman preguntas de WH nuevamente porque casi todas las palabras con las que empiezan con WH, excepto how. All right, very good. But don't forget this. A lo que quería llegar es a esto. Es típico que en las preguntas de sí o no, in yes-no questions, we do remember to use the do. En las preguntas de sí o no, sí nos acordamos de usar el do o el does. ¿Sí? ¿Para quiénes usábamos does? Who do we use does for? He, she, and He, it. she, she, Correct. Yes, very good. He, she, and it. Very good. But in WH questions, it is very common to make this mistake. En las preguntas de WH, en las informativas, es muy frecuente cometer el error de esta frase que estoy resaltando aquí, ¿no es cierto? What you study, where you live. También ese es otro error típico. Pongamos un ejemplito más. Pongamos el error primero. Where you live. ¿Qué estoy queriendo decir con where you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde ¿Dónde vives, no? vives? Pero sabemos que en inglés eso no está del todo bien. ¿Cuál sería la forma correcta? Where do you live? You live. Where do you live? That is the right Where form, do you live? correct? Where do you live? Perfect. Okay, very good. Okay, so that is basically the form of the present simple. Y por supuesto tenemos más reglas. Teníamos con toda la cuestión de he, she, it, que al verbo se le ponía una S, si es que era afirmativo, que si es que era negativo usábamos el doesn't en vez de don't, si es que era pregunta usábamos does, ¿no es cierto? No voy a entrar a tanto detalle el día de hoy. Estas son cosas que ustedes ya han visto, solo los estoy repasando un poquito. All right? Very good. Now, here's a question. What do we use the present simple for? Okay, let me type the question here. What do we use the present simple for? What am I asking you here? What do we use what is the meaning? Can you say this question in Spanish? Nosotros usamos el presente simple. Sí. ¿Para qué usamos el presente simple, no? Noten que ese for es el para, solo que en español le ponemos al comienzo, ¿no? ¿Para qué usamos el presente simple? Presente So what do we simple. use the present simple for? What situations? For example, if you say, I live in Cuenca, if you say, I study architecture, ¿esas son cosas momentáneas o son cosas permanentes? Bueno, claro que voy eventualmente a terminar mi carrera de arquitectura, ¿no? Pero se entiende que día tras día es algo que hago, ¿no es cierto? Si digo estudio arquitectura. So, what do we use the present simple for? Para rutinas. Para situaciones Yes. frecuentes. Exactly, very good. So we use it for routines, for frequent situations or activities. Very good. Ajá, that's right. Podríamos decir no solo frecuentes, sino también periódicas, así no sean tan frecuentes, ¿no? For periodic situations or activities. Ajá. And also for, one more, permanent stages, para estados permanentes, para cosas que siempre están igual, ¿sí? All right? Entonces, básicamente, esos son los usos del presente simple. All right? Very good. So, but let's suppose you don't want to talk about something that happens as a routine. You just want to say what is happening right now. What tense do we use if you want to speak about what is happening right now? Present progressive. Yes, very good. Present continuous or progressive, which is exactly the same. Sorry there. Okay, good. Now, let's suppose you have a test tomorrow, okay? Let's suppose you have a test or a quiz tomorrow. You have a math quiz. And you want to say this. Estoy estudiando porque mañana tengo examen. ¿Cómo dirían? Ya no yo estudio, sino estoy estudiando. I am studying.
Studying. I am studying. Y aquí sí le metemos un am y aquí sí es correcto, ¿sí? Pero noten esto. I'm studying. I am studying. I am studying, Go no. Tenía que ser solamente I study. Pero si le voy a meter la I am, el verbo tiene que ir con el ing, with ing. These verbs are called, does anybody know, how do you call in English a verb with ing? How do you call in English a verb with ing? These are called gerunds. Okay? Gerund? Yes, it's a gerund, un gerundio. ¿Sí? En español también las palabras que acaban en, bueno, antes que nada, studying. ¿Cómo traducen studying al español? Estudiando. ¿En qué termina en español? Ando. Ando. Ando, correcto. Entonces, las palabras que terminan, los verbos que terminan en ando o endo, en inglés terminan en ing, y tanto en español como en inglés se les llama gerundios. Ahora, el gerundio en inglés sirve para más cosas, pero ya lo veremos después. All right, very good. So, I am studying for my math quiz. ¿Qué significaría eso? Estoy estudiando para la prueba de matemáticas. Yes, that's right. So that is only what you're doing right now. Now, how do you make that one negative? I am not studying for my math Correct. quiz. Not studying. Correct. Very good. And one more thing. How do you ask somebody, ¿estás estudiando? Are you studying? Are you studying? Are you studying? For example, you call somebody on the phone, right? And you ask, are you studying? Yeah, correct. ¿Estás estudiando? This is only, well, I'll ask you later. And if you want to ask somebody, I don't know, ¿qué estás estudiando? ¿Cómo le preguntaría eso? What are you studying? Yes, what are you studying? What are you? What are you studying? En estos casos, sí está bien lo que arriba pusimos como incorrecto, ¿sí? Meter el are, meter el is en el presente continuo, sí, pero es porque igual en español, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Estás estudiando? Eso es ser o estar, entonces ahí sí necesitamos un are. ¿Qué estás estudiando? Nuevamente tengo estás, entonces eso sí en inglés va con el are, ¿cierto? ¿Sí? Pero arriba preguntábamos, por ejemplo, ¿qué estudias? En ningún lado dije ¿qué estás? Entonces, por eso no iba ahí con el are, sino con el auxiliar, con el do. ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? Yes. Okay. So please remember that. Don't make those mistakes and don't mix them. No los mezclen. All right. Very good. Good. Now, let me see what else. Well, we have the present continuous, and oh yeah, this is the question. So, what do we use the present continuous for? What do we use the present continuous for? For explain something that is happening right now. Exactly. For things, actions that are happening right now. As you speak, the moment you speak, right? The moment you speak. For example, and this leads me to an interesting question. Y les digo lo siguiente, en español y en inglés es igual, ¿sí? Presente simple lo usamos para lo que decíamos arriba, rutinas, situaciones frecuentes o periódicas, ¿no es cierto? Algo que pasa con constancia. Por ejemplo, si yo digo, él come... Teacher, perdón, no se escucha muy bien. No se escucha. ¿No se escucha Está el volumen entrecortando. o no se escucha o se escucha entrecortado? Se escucha entrecortado. Es la conexión, right? Okay, I'm gonna write it then. Les escribo, ¿no es cierto? Les escribo. How do you say this in English? So, does this mean, this is the example, okay? Este es el ejemplo. Vamos. ¿Cómo dirían él come carne en inglés? He eats Meat. That's right. Don't forget, because it's he, we need an S, right? He eats meat.
Now, does this mean he's eating meat right now? What do you think about this? No, No. right? So the No. answer is no. But if I say, él está comiendo carne. Por ejemplo, le preguntan, ¿qué está comiendo él? Y ustedes dicen, él está comiendo carne. How do you say this in English? He's eating. He's eating. meat. Yes, he's eating meat. That's right, very good. And again, same question. Does this mean he's eating meat right now? Yes. 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 That's right. Ahora, sí puede haber un pequeño caso más, ¿no es cierto? Entonces, dijimos present continuous or progressive for things or actions that are happening right now. Es verdad. Pero también puede ser, it can also be for something that is for things, actions that are temporary. Sí me puede servir también, así no sea algo que este instante esté haciendo, sino para una acción que sea temporal. ¿Sí? For example, maybe, I don't know. He's living with his uncle. What is the meaning of he's living with his uncle? Él está viviendo con su tío. Ajá, correcto. Y puede no ser este instante mismo, pero se entiende que si digo he's living with his uncle, no va a ser para siempre, solamente un arreglo temporal, tal vez de un par de semanas. ¿Se comprende? Yes. All right. So yeah. Yes. Okay. Very good. Very good. That is the thing. That is the thing. Okay. Good. So this is the. Don't forget. You have present simple for routines, for things that are permanent, frequent, and you have the present continuous for something that is happening right now, or for things that are temporary. Okay. Don't forget that. Now, before we go into the next, let me ask you about this. Before we go into another present, antes de ir a otro presente, vamos a un pasado, que es más fácil. All right? Okay? Let's go into the past. Oh, and before we continue with this, antes de continuar con esta parte, ¿sí? Antes de continuar con esta parte, quiero hacerles recordar un poquito de los verbos, ¿sí? Let me just remind you a little bit about the verbs, okay? So typically, we have our classical 3-verb column, right? Tenemos nuestras típicas tablas con 3 columnas de verbos, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una con 4. I'm going to make a little table with 4 columns of verbs. Okay, let's do a few. Okay, sorry. For example, so let's write a verb. I'm going to write it first in Spanish, but in English, we have these forms of the verbs. I don't know. Let's select the verb. Comer. Okay, how do you say this in English? Eat. Eat. Let me just. All right, good, man. Eat. And so, what form of verb is this? ¿Cuál es la forma verbal aquí? Eat, I think. Yes, correct. But this one is the base form. O también conocido como infinitive, right? Es el infinitivo, también es la forma base, the base form. Okay, very good. Now, then we have the past simple, or simple past. What is the simple past form of eat? Eight. 8. 8. Right, very good. And then we have another type of verb. What is another verb form? ¿Cuál es otra forma verbal? Participle. Yes, the past
participle. And what is the past participle of ate? Of eat? Eating. Eaten. That's right. Eaten. American English, eaten. British English, eaten. Yes, correct. Remember the T's? Remember the T's? So American English, eaten. British English, eaten. Okay? And we also have another form of the verb that is never put in tables because it's very easy. Nunca le ponen casi en tablas porque es muy fácil. You need the gerund. So what is the gerund for eat? Eating. Eating. Correct. Eating. Correct. Let's make another example. How do you say escribir in English? Right. 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 What is the past simple? Wrote. Wrought. What is the participle? Rotten. Rotten. Almost. So, da toda la pinta de que debería ser rotten, pero en realidad es written. Written. Yes. Written. Okay. That is something very typical. Es un error muy típico y frecuente, ¿no? Pero sí, sería written. And what is the gerund? Reading. Writing. Yes. American English, writing. British English, writing. Water. Yes. Okay, very good. Let's do one more. So, comer, escribir. I don't know. Think of a verb. Pongamos romper. Romper. Dormir. Dormir. Pongamos dormir. All right. How do you say dormir? Sleep. 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 What is the past simple? Sleep. Slept. The participle? Sleep. The same. Correct. And the gerund? Sleeping. Sleeping. Correct. Okay, very good. Okay, good. Now, speaking about this, I'm going to do something. Let's do some color codes. Okay, vamos a hacer un poco de código de colores. I'm gonna write the infinitives in blue, the past participles in green. I'm sorry, the past simples in green, the past participles in, let's use purple, for example. And the gerunds, something that is, that's too, let's put them in brown, okay? Just so you remember a little bit. Okay, so what type of verbs do we use in present simple? ¿Qué tipo de verbos usamos en presente simple? Infinitive. Yes, the infinitives. However, remember that if you have he, she, or it, we need to add an S to the infinitive, right? Don't forget that. What types of verbs do we use in the present continuous? Gerund. Karen. Yes, correct. Well, actually, we use two verbs, right? The am would be a base, well, it's not exactly a base form, pero actúa como presente, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero indicativo, no voy a entrar en demasiado detalle de qué, ¿no? Pero sí, these ones, okay. But, yes, these would be gerunds. ¿Qué color habíamos puesto? Let's use brown for that, okay? Okay, good. Now, if we go into the past simple now, let's review a little bit of the past simple. ¿Cómo dirían yo estudié arquitectura? I studied. Studied. architect. I studied architecture. That's right, very good. I studied architecture. How do you say yo no estudié? I didn't study. I didn't. Didn't study architecture. I didn't study. Correct. ¿Estoy bien ahí? Is this correct? No. No. What is the mistake?
eating. Yes. I eat. Study. Correct. Yes. Si le tenemos en negativo, el didn't y hace que esto vaya en su forma base, por más que sea pasado. All right? So that is another very, very typical mistake. ¿Cómo le preguntan a alguien, ¿estudiaste? Have you Did studied? you study? Did you study? Si es que es de estudias, do you study? Si es que es de estudiaste, did you study? That's right. Did you study? ¿Y cómo le preguntan a alguien, no sé, ¿cuándo estudiaste? ¿Cuándo estudiaste? When did you study? When did you study? That's right, very good. So, don't forget the auxiliaries, sin olvidarnos de los auxiliares, ¿no es cierto? Para el pasado, igual que lo que pasaba con el presente, solo que en presente simple uso don't y doesn't, en pasado, en cambio, siempre uso didn't. Y bueno, did si es que es para preguntas, ¿no es cierto? Do y does en presente. All right, very good. Pero noten, ¿en qué va el verbo de la oración afirmativa? ¿En qué tiempo está? Past simple. Past simple, that's right. ¿En qué tiempo, sin embargo, en qué forma, mejor dicho, están los de las negativas y las preguntas? Present simple. Yes, it's like the base form, exactly. Ajá. Como si estuvieran en presente, es la forma base, ¿no es cierto? El infinitivo. All right, so don't forget that. In the past simple, yes, there are actually two things. There are two things that are called past simple. Eso tengamos en mente. Hay dos cosas que se llaman pasado simple. La una es el tiempo gramatical. One thing is the tense, okay? One thing is the tense called past simple. Una cosa es el tiempo gramatical llamado pasado simple y la otra es la forma verbal llamada pasado simple, past simple. But they are both called past simple. Ambas cosas se llaman pasado simple, pero no son lo mismo, ¿notan? ¿Sí? Entonces, en una oración en pasado simple afirmativa, el verbo en que va. Pasado simple. Pero una oración en pasado, perdón, aquí me falta un punto, I'm missing a period there. En una oración en pasado simple, pero negativa, el verbo en que va. In the base form. Exactly. Correct. Entonces, no se olvidarán eso, ¿no? Pasado simple son dos cosas. La una es el tiempo gramatical y la otra es la forma verbal. Por ejemplo, si les pregunto, what is the tense of this sentence? Did you study? What tense is this? La frase, ¿en qué tiempo está? Past simple. Simple. Pero el verbo de la frase, ¿en qué forma está? Infinitive. Yes, in infinitive or base form. Entonces, no se olviden eso, ¿sí? Don't forget that. Okay? Are we clear with this? Yes. Okay, very good. Now, what are some very, very typical mistakes here? ¿Cuáles son algunos típicos errores aquí? Igual que lo que decíamos ahora. ¿Qué sé yo? I was studying. Ajá, esto sería un error clásico que he visto algunas veces. I was studying. Ya un poquito más cerca, pero igual no está bien, ¿no? Son errores muy típicos, ¿sí? These are very typical mistakes. También he visto esto. Peor aún, I am studied. Ya, le pusieron al verbo en pasado, todo bien, pero igual un am que nunca debe estar, ¿no es cierto? So these are very, very typical mistakes. Don't make these mistakes, ¿ok? Ahora, ¿cuál es un error muy típico aquí? Un error más o menos típico sería este. Por ejemplo, decir, I not studied. Claro, quise decir en pasado, yo no estudié, y digo solo así. Pero no me funciona, ¿no es cierto? Digamos que ya están un poquito más cerca. Esto es un error súper, súper típico. Tal vez es el más típico. Les voy a poner en rojo este. I don't studied. Para decir yo no estudié. Sí. Sí, ¿no es cierto? Y es posible que nos pase hasta ahora, ¿no es cierto? De vez en cuando. Porque, claro, esto como que tiene sentido. Es lo que sería en español, pues, ¿no es cierto? En español, ¿cómo sé yo si una frase está en pasado simple? Siempre lo sé por el verbo, ¿no es cierto? Entonces, yo no estudié. Yo estudié, yo no estudié. En ambos casos digo estudié. El verbo está en pasado. The verb is in the past. But in English,
In English, we have this little problem, if you will. Pero en inglés sí tenemos este problema, que si la frase es afirmativa, utilizo el verbo en pasado simple. Pero si la frase es negativa o pregunta, si ya tiene un did o un didn't, el verbo va en su forma base. Entonces, claro, esto sí me complica la vida un poquito. ¿Sí? ¿Cuál es otro error bastante típico? Menos grave, digámoslo así, pero bastante típico. I didn't, hasta ahí todo bien, todo belleza. I didn't study it, ¿no es cierto? Claro, otro error muy típico esto. Claro, estoy pensando en pasado. Digo, como es pasado, uso didn't. Belleza, hasta ahí 10 sobre 10. Pero también como es pasado, pienso, entonces el verbo debe estar en pasado también, lógico, ¿no es cierto? Pero por desgracia, en inglés, la forma correcta es, no digamos por desgracia, pero simplemente así es. Tal vez por desgracia porque nos dificulta un poquito. Pero lo correcto sería solamente esto de aquí. I didn't study. Right? So remember, these three are very, very common mistakes. Okay? Estas tres son errores muy típicos. Okay? These three are very, very typical mistakes. Okay? Now, let's see. Did you study? ¿Cuál es un error clásico aquí para preguntar si estudiaste? Un error muy típico podría ser, you studied? Solo así. Otro, do you study? Y uno menos grave, pero que igual no estaría muy bien, did you study? ¿No es cierto? So these are your typical mistakes. Y peor todavía, también puede pasar un even worse. Sorry. Let's put it here. Are you studied? See? This could also be a mistake, right? Okay? Is this clear? Yes. Okay, very good. Ahora en esto de aquí. When you studied, cuando estudiaste, digamos que ya se acuerda. ¿Dónde estudiaste? Claro, ¿no? Medio típico, ¿sí? Pero correcto, nuevamente lo correcto sería esto de aquí. When you studied, digamos que están un poquito mejor. When do you study? Pero no está bien. Digamos que dicen, when did you study? Pero nuevamente, el problema es que al tener ya el did, pues el verbo ya debe ir en su forma base, ¿cierto? So, all of these and all of these are mistakes, okay? Good? All right, very good. Nice. Profe, una duda, ¿nos podría pasar el documento de Word? Exacto, sí, les voy a pasar. Muchísimas Perfect. gracias. You're welcome, sure. Thank you. You're welcome. Teacher, Yes. lo que pasa es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp y no hice eso de los audios y no tengo comunicación con el grupo. Ok. Les escribí un correo hace un buen rato pidiendo que me pasen sus teléfonos para poder agregarles al grupo. No sé si le llegó. No, lo que pasa es que tenía problemas con el correo y con el campus virtual y recién la semana anterior, el viernes, me pudieron solucionar eso. Ok. Anótese mi teléfono para que me pueda mandar un mensaje y yo le agrego, ¿sí? I'm going to write my phone number here. So that is my phone number, okay? Profe, And just in case, my name is Antonio González. Yes. disculpa una pregunta. ¿Y no podríamos enviarle aquí al chat de la clase los que faltamos en el grupo, tal vez? Recuerdo dejarle el número. El único problema es que a veces no se registra bien en el chat, o sea, podría verlo este ratito, pero después se acaba la sesión y el chat no se guarda. Entonces, mejor por si acaso, si tal vez este ratito no me alcance a subirles de una, mejor si me mandan al WhatsApp, más seguro. Yeah. Right. But thank you for the suggestion. Okay? Good. So that is the thing. Okay, let's continue. Let's continue a little bit. So, what do we use now? The question is, what do we use the past simple for? What do we use the past simple for? And the answer here is kind of easy. For explaining something that already happened. Exactly. Things that already
happened. Tal vez no todos estaban familiarizados. Muy bien esa respuesta, dicho sea de paso. Very good. Tal vez no todos estaban familiarizados con esta palabra. Maybe not all of you were familiar with this word. Already. What is the meaning of, solo un pequeño paréntesis. What is the meaning of ready? Listo. Listo. Ya. But what is the meaning of already? Exactly. Ajá. Lo que dijo, ¿quién lo dijo? Yo. Sí, correcto. Entonces, listo. Y already alguien por ahí dijo que era ya. Ajá, muy bien. Very good, very good. Entonces, already es ya, no ya de hagamos esto ya, sino de ya se hizo. Yo ya terminé el deber. Ya me vi esa película. En esos casos, ya en inglés es already. ¿Ok? Just in case you didn't know it. Okay, so past simple, things that already happened. Very good, very good. Or another way of saying it, events that are finished. Eventos que ya concluyeron, que están terminados. ¿Sí? So not a lot of problem there, right? However, let me ask you this question, okay? Les hago la siguiente pregunta. Si yo digo lo siguiente, I don't know. Ella trabajó aquí. Ella trabajó aquí 5 años, ¿sí? Ella trabajó aquí 5 años. ¿Significa esto? ¿Sigue trabajando aquí? ¿Qué dicen ustedes? No. No, ¿no es cierto? Si yo digo, ella trabajó aquí 5 años, ¿significa que sigue trabajando aquí? Pues no. Pero ahora les planteo lo siguiente. Ella ha trabajado aquí 5 años. Ajá, ¿Significa que ella sigue trabajando aquí? sí. Sí. En este caso, sí. En este caso, sí. Ahora, siguiente pregunta. Ella trabajó aquí 5 años. ¿Cómo decimos esto en inglés? How do you say this in English? She worked here 5 years. Yes. She worked, el verbo en pasado simple porque es afirmativa, ¿no es cierto? She worked here. En inglés vamos a decirlo con un for. Es lo que mejor suena en inglés, ¿sí? She worked here for 5 years. Okay, very good. And what tense is this? What tense is this sentence? Simple past. Past simple or simple past, claro. Ajá, también se llama así, ¿no? Cualquiera de los dos es correcto. Past simple or simple past. Okay, very good. Now, can you say this one in English? Ella ha trabajado aquí 5 años. Esto todavía no repasamos, pero veamos si ustedes se acuerdan de ciclos pasados. She has worked here for 5 years. Exactly. She has worked here for 5 years. Very good. Ya no es solo she worked, sino she has worked here for 5 years. El has es el ha. Ustedes saben que has también podría ser ella tiene, ¿no es cierto? She has. Have es have o has, tener. Pero también have o has es el haber. Entonces, hemos, han, se traduce como have o has también al inglés. All right, very good. Now, she has worked here for 5 years. Do you remember what is the name of this tense? Present continuous. Perfect. Perfect, yes. This would be a present perfect. Yes. Este sería un presente perfecto. ¿Ok? This is a present perfect. Se le llama, es un poco raro porque si ustedes dicen ella ha trabajado aquí 5 años, ¿esto a qué le sabe más? ¿A pasado o a presente? Ha pasado. Sí, ¿no es cierto? Es como que me pienso más en pasado con esto y en inglés también, de hecho. Pero ¿por qué se llama present perfect? Es porque es una acción que va desde el pasado hasta el presente, ¿sí? Entonces, esto en particular sería una acción que inició en el pasado y continúa hasta el presente o sigue siendo relevante hasta el presente. ¿Sí? Entonces,
Para eso usamos el present perfect, que es lo que les quería introducir en este momento. Okay? Good. So that is what I wanted to show you now. Now, before we are almost out of time. No nos queda mucho tiempo en este punto, ¿no es cierto? We are almost out of time. So I think that's good enough for today's class. Because we are not going to have time to review this one. We'll continue with this in the next class that is going to be on Wednesday, okay? La siguiente clase va a ser el miércoles, ¿les parece? Yes. Okay. It's okay. Very good. So here's what I want you to do. I'm going to send you a list. A little bit of a boring list, I know. But anyway, it's a list with the 40 most common verbs in English, ¿ok? Es una lista que tiene 40 de los verbos más comunes en inglés, ¿sí? Quisiera que le echen ojo a esa lista, que le estén estudiando un poco. No les voy a tomar pruebas por el momento, pero sí quisiera que estén estudiando desde ya, porque eventualmente sí les voy a tomar algunas pruebas al respecto, ¿sí? All right? Pero les mando desde ahora para que estén revisando. Y de momento no olviden lo siguiente. El presente simple usa verbos en la forma base. El pasado simple usa verbos en pasado simple mismo, pero también en la forma base, si las frases son negativas o preguntas, ¿sí? All right? Y el presente perfecto, recién empezamos a verle un poquito, queda en preview para la próxima, aunque ustedes ya lo han estudiado en clases pasadas. You have already studied this in previous courses, but anyway, just a review for today, okay? And we'll continue with this review during next class, okay? During next class. Okay, teacher. Thank you very much. Thank you very much for your Thank you. attention. Take care. Thank you, Take care. Teacher. Goodbye. Goodbye, everybody. Teacher. You're welcome. Have Bye. a nice afternoon. See Goodbye. you tomorrow. You too. See you Wednesday. Bye. Goodbye. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye, everybody. Goodbye. Goodbye. See you guys.